Yo reafirmo una vez más que el siguiente texto es la verdad absoluta y no es ninguna ficción. Estaba compuesto de 3 grabaciones de la cinta original que fueron hechas el 24 de abril de 2000, con un grabador de cinta durante mi segunda entrevista con la criatura reptil conocida como la Certa. A la demanda de la Certa, el texto original de 31 páginas se revisó y acortó a tratar con algunas preguntas y respuestas. Algunas preguntas existentes fueron acortadas parcialmente o se enmendaron. Esta parte de la entrevista trata principalmente sobre los problemas personales, las demostraciones paranormales, el sistema social de las especies reptiles y tecnología extraterrestre. La razón del cambio de la fecha y tiempo de la segunda reunión fue producto de la posible observación y vigilancia de mi propia persona después de la publicación de la primera transcripción. Aunque todo se intentó delante del Consejo en el extranjero, solo 2 días después de la diseminación del documento, varios eventos raros tuvieron lugar para guardar mi identidad en secreto, de la Certa. Por favor, no piensen que soy paranoico. Sin embargo, creo que la publicación de la entrevista ha atraído la atención oficial o la atención de alguna organización hacia mí. Hasta este tiempo, consideré normalmente a las personas que creyeron estar siendo perseguidas por el Estado. Pero ahora he empezado a revisar mis ideas desde los eventos ocurridos en enero. Todo comenzó con una rotura de mi teléfono durante varias horas. Cuando el teléfono se puso operacional una vez más, había un eco silencioso y haciendo un clic extraño y zumbando los sonidos cuando hice las llamadas. Datos importantes desaparecieron una noche de la unidad de disco duro en mi computadora. El programa de comprobación informó los sectores defectuosos donde, aunque parezca extraño, había solo datos que trataron con las ilustraciones y completaron el material textual de la entrevista. Estos sectores defectuosos también contenían material de naturaleza paranormal en el campo de mi investigación. Afortunadamente, el material también se guardó en disquetes. Además, descubrí por pura casualidad algunos datos ocultos en un índice oculto del directorio. El nombre que aparecía en los datos y el índice del directorio era E72UG. Un amigo que es experto en computación, no podía hacer nada de esta designación, y cuando yo estaba a punto de mostrarlo a él, el índice del directorio había desaparecido. Una tarde, mi puerta del apartamento estaba abierta y la televisión estaba corriendo, y estoy completamente seguro que había apagado la televisión. Una minivan con las señales británicas y la impresión de una cadena de supermercado Europe-Wide estaban estacionadas delante de mi casa. Noté la misma minivan de nuevo en varias ocasiones viajando a cierta distancia detrás de mi automóvil, incluso cuando yo visité un pueblo a 65 kilómetros. Cuando volví, el automóvil estaba una vez más en el otro lado de la calle. Nunca había nadie entrar o salir del automóvil. Un golpe en la puerta del vehículo y en las ventanas polarizadas no causó reacción alguna. Después de aproximadamente 2 semanas, las minivan desaparecieron de nuevo. Cuando informé a F personalmente sobre estos eventos, él sugirió que cambiara el lugar y fecha de la reunión para estar seguros nosotros y la propia La Certa. La reunión tuvo lugar el 27 de abril de 2000 en un lugar aislado. Pasamos inadvertidos, hasta donde yo puedo determinar. Una vez más, todo esto puede parecer extraño y paranoico, como una fantasía de una película de ciencia ficción barata. Sin embargo, solo puedo repetir y puedo asegurar al lector una vez más. Todo esto es la pura verdad. Crea mis palabras o no las crea. Estas cosas han pasado y ellas continuarán pasando, si usted lo cree o no. Hasta que sea demasiado tarde. Nuestra civilización está en peligro. Transcripción de la entrevista. Fecha: 27 de abril de 2000. Pregunta: cuando usted leyó estos comentarios religiosos, ¿qué piensa y siente entonces? ¿La relación entre su especie y la nuestra está realmente formando ese tipo de negación total? Respuesta: no me asombra, no tengo rencor por eso. Esperaba ese tipo de reacción totalmente extrema. La programación para la negación absoluta de otra especie, sobre todo de las especies reptiles, como en su propio caso, está profundamente incluida en cada una de sus propias conciencias individuales. Este arraigado antiguo condicionando de los días de su tercio de la creación artificial. Hablando biológicamente, se pasa como un genoma de información, de generación a generación. La identificación de mi especie con los poderes de oscuridad era una intención primaria del Elohim, que gustaba verse en el papel de los poderes de luz, algo que en sí mismo representa una paradoja, desde que esa especie de humanoide era sumamente sensible a su luz del sol. En caso de que usted esperaba que yo actuara ofendida, supongo que lo he defraudarlo parcialmente. Estas intenciones oscuras realmente no hacen falta.
Usted simplemente está siguiendo en mayor parte lo que ha heredado de sus antepasados. Es decepcionante realmente que unos pocos de tantos como usted no desarrolle la misma conciencia individual especialmente fuerte. Para esto ayudaría que usted superara los condicionamientos. Ya he dicho que nosotros estamos en contacto directo en los últimos siglos con algunas de sus tribus humanas más primitivas. Estas tribus tenían éxito penetrando por la vieja creación programada. Ellos pudieron encontrarse sin la tensión, odio y rechazo total. Al parecer muchos de sus individuos civilizados modernos no están en una posición solamente de pensar, sino que se permitieron seguir programando en religiones, que también es una manifestación de ese viejo programa y parte del plan del Elohim. Por consiguiente, comentarios de ese tipo yo los consideraría divertidos más que irritables. Ellos simplemente confirman en gran medida que para mí y mis suposiciones sobre su modo definido de pensar. Pregunta. Entonces, ¿usted no es una especie mala como se comentó antes? Respuesta. ¿Cómo se supone que debo contestar esto? Sus personas todavía piensan según un esquema simple y completamente impropio de generalizaciones. Simplemente entienda, no hay ninguna especie completamente mala absolutamente. Existen igualmente en cada especie terrestre y extraterrestre individuos buenos y malos, incluso esto pasa entre ustedes mismos. Pero no hay ninguna cosa tal como una especie completamente mala. Esta concepción realmente es muy primitiva. Ustedes, los seres humanos, han creído desde tiempos inmemoriales lo que se supone que ustedes debían creer, lo que se previó para ustedes por sus creadores. Cada conocimiento de las especies, incluso las más desarrolladas, consiste en un gran número de conciencias individuales. Por lo menos una porción de la conciencia es individual, aunque hay campos de unión de conciencia. Estos autosuficientes espíritus pueden decidir libremente un estilo de vida que sea bueno o malo, según sus propias normas humanas. Depende de nuevo del punto de vista respectivo. Sus personas necesariamente no están en una posición de juzgar si los hechos de un muy favorable desarrollo de las especies son buenas o malas, porque usted está de pie en un punto más bajo de la observación y de dar una valoración posible. Sus palabras simples bueno y malo son en cualquier caso ejemplos de una tendencia hacia la generalización. En mi idioma hay muchos conceptos para varias maneras de mostrar conductas individuales comparado con las normas de una sociedad. Ni siquiera esas especies extraterrestres que se inclinan para actuar con el antagonismo hacia ustedes, son especies malas, aunque ellos operan negativamente con respecto a su propia raza. Ellos hacen esto por sus propias razones y no se consideran malos. Es su manera estructurada de pensar, más lineal y más enfocada, como es la suya, entonces usted también se comportaría igual. La actitud de una especie hacia otros tipos de existencia depende naturalmente de su manera respectiva de pensar. Cada especie pone sus propias prioridades para clasificar qué es bueno o malo, cosa bastante primitiva, para la supervivencia de cualquier especie, entre ellas la suya, así es como para incluso el más variado o peor de los hechos más negativamente dirigidos. Yo no excluiré a mi especie ni siquiera en esto, porque hubo ciertos hechos que han ocurrido en el pasado que no son gratos para mí, que no me gustaría entrar en detalle. Ninguno de estos hechos han pasado en los últimos 200 años de su balanza del tiempo. Pero por favor anote lo siguiente. No hay ninguno completamente bueno y no hay ninguna especie completamente mala, porque cada uno y cada especie siempre consiste en individuos. Pregunta. En las cartas que yo conseguí, había a menudo preguntas, sobre si usted podría entrar en cualquier detalle mayor con respecto a las concepciones físicas avanzadas que hizo. Muchas personas dijeron que sus palabras no tuvieron ningún sentido. Por ejemplo, cómo los ovnis funcionan, cómo ellos vuelan, cómo ellos realizan las maniobras que ellos hacen. Respuesta. ¿Debo explicar eso a las personas? No es tan simple. Permítame pensar sobre esto durante un minuto. Yo siempre tengo que usar palabras muy simples para hacer claro a usted los principios básicos de un tipo más alto de ciencia. Probemos esto. Usted tiene que tener claro algunos hechos fundamentales. La primer cosa es que debe dividir la concepción del mundo físico porque cada existencia consiste en capas diferentes. Digamos para la causa de simplicidad que consiste en una ilusión material y una esfera de influencia. Ofeldraum. Por consiguiente, estoy traduciéndolo como esfera de influencia. Ciertas condiciones físicas solo son asociadas con el reino material, como en el hormigón, mientras otras y más complicadas condiciones solo son asociadas con la esfera de influencia del mundo material. Su concepción del mundo físico está basada en una ilusión material simple.
Esa ilusión se subdivide más allá en tres condiciones elementales o básicas de materia. Una cuarta, y la condición más importante también existe, que usted simplemente presta más o menos atención a cómo usted escoge. Es la única orilla en la esfera de influencia o reino del plasma. Para usted, la teoría para una transformación controlada, o una elevación de la frecuencia de materia y la existencia estable de esta cuarta condición del agregado de materia, no es muy común, o existe a un nivel muy primitivo, 5 estados de materia, pero el estado de post-plasma iría demasiado lejos y solo serviría para confundirlo. Además, no es necesario para una comprensión de la teoría básica. Que además se conecta con fenómenos diversos que usted caracterizaría como paranormal. Ahora, vamos a los esenciales. El plasma y ahora, con plasma yo no quiero decir simplemente gas caliente, concepto generalmente simplificado por ustedes, sino que quiero decir una condición de agregado más alta de materia. El estado del plasma de materia es una forma especial de materia que queda entre su existencia real y la esfera de influencia, es decir, una pérdida completa de masa y la pura acreción de energía de varias formas, siempre que la materia se empuja. El cuarto estado de materia es con toda seguridad muy importante en condiciones físicas que pueden usarse como ejemplo. ¿Y cómo debo expresar esto a usted? Genera antigravedad y esta es una palabra humana bastante extraña y no muy correcta, pero usted debe entender que es mejor de esta manera.